Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Seguimos estudiando el libro de Isaías. Así que para comenzar, le invito a que podamos orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Amado Dios, que podemos aprender de tu palabra. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir, Señor, esta enseñanza, para poder ponerla por obra, Dios mío, con tu ayuda, Señor. Amado Dios, de ti viene la sabiduría, de ti viene la inteligencia, el conocimiento, y te pedimos, Señor, ayúdanos a ser hijos tuyos entendidos en tu voluntad, entendidos, Señor, en lo que tú nos mandas, nos pides, Señor. Bendice este tiempo de enseñanza, de formación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, seguimos estudiando, ¿cierto?, el libro de Isaías, y hoy día vamos a estudiar del capítulo 13 al capítulo 27. Y el tema de la clase de hoy se llama Sufrimientos y Juicios. Cuando usted analiza el libro de Isaías del capítulo 13 en adelante, se va a dar cuenta de que el profeta Isaías pronunció varios juicios ya sobre diferentes naciones. Si nosotros nos preguntamos por qué Dios, ¿cierto?, pronunciaba tantos juicios contra las naciones, era precisamente porque las naciones no estaban viviendo bajo la ley de Dios, además porque no conocían al Dios de Israel, y aparte porque sus obras, ¿cierto?, eran malas delante del Señor. Entonces, a causa de su pecado, ¿cierto?, como consecuencia de su pecado, Dios advierte a estas naciones de que iba a enviar un juicio sobre ellas. Amén. Sigamos adelante. La verdad central. Dios, mis queridos hermanos, les dio leyes y mandamientos al pueblo para poder guiarles. El Señor le había dado sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos al pueblo para que ellos caminaran en la voluntad del Señor. Pero ¿cuál era la realidad? Es que ellos habían rechazado, ¿cierto?, los mandamientos del Señor, habían decidido vivir conforme a lo que ellos estimaban conveniente, habían hecho la palabra de Dios a un lado. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber hecho la palabra de Dios a un lado? El juicio, el dolor. Cada vez, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos la palabra del Señor y decidimos desobedecer la palabra, eso va a traer consecuencias tarde o temprano. Cuando nosotros decimos cuál es el éxito, ¿cierto?, para la vida del cristiano, cuál es el éxito para la vida del creyente, hay un dicho popular que dice: en la obediencia está la ganancia. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, nos va a ir bien. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 1, ¿cierto?, de que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que medita en la ley del Señor de día y de noche, y cuando la pone por obra, todo lo que hace prospera. La palabra de Dios dice también en el libro de Josué, capítulo 1, ¿cierto?, de que mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, para que cumpla lo que está escrito en el libro de la ley, y todo cuando lo hagas te saldrá bien. El secreto del éxito, mis queridos hermanos, para la vida del creyente es poder obedecer la palabra del Señor, guardar los mandamientos del Señor. Como comentaba con unos hermanos, de repente los mandamientos del Señor nos pueden parecer un poco difíciles de cumplir. Nos pueden hasta parecer demandantes, ¿cierto? Nos pueden de repente parecer un poco a nuestra carnalidad, un poco complejos, ¿cierto? Complicados. Pero si nosotros decidimos obedecer la palabra, decidimos obedecer al Señor, vamos a ver que al final del camino vamos a ver la bendición del Señor. Y cada ley, cada mandamiento, cada palabra que se encuentra en la Escritura es para el beneficio nuestro. ¿Ya? Dios nos dejó sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, a fin de que al ponerlos por obra, Él traiga la bendición sobre nosotros. Pero cuando desobedecemos, vamos a tener que vivir las consecuencias. Y vamos a analizar en el estudio de hoy, mis queridos hermanos, las consecuencias de la desobediencia. Dios dejó un capítulo entero hablando sobre esta temática en Deuteronomio, ¿ya? Y vamos a estar analizando, leyendo la palabra allí también para ver cuáles son las consecuencias. Si el creyente decide poner su confianza en Dios, va a tener paz, va a tener bendición, le va a ir bien. Pero si decide desobedecer, va a tener que vivir las consecuencias. Y cuando nosotros muchas veces, mi hermano, por nuestras malas decisiones, por las decisiones que tomamos no basado en la palabra del Señor, vivimos las consecuencias, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién vamos a culpar, cierto, de nuestros errores, de nuestros fracasos, de las consecuencias que nos toca vivir, si nosotros libremente hemos decidido tomar decisiones en la vida que al final, cierto, repercuten en cosas malas para nosotros? Muchas personas culpan a Dios
de decisiones que ellos mismos han tomado. Hoy en día, en la actualidad, las personas culpan a Dios de las malas decisiones que toman gobiernos, que toman personas, ¿cierto?, que están en autoridad, que toman personas, ¿cierto?, que tienen el poder para poder quizás bendecir a otros, pero por no tener a Dios en su corazón, por no tener al Señor en su vida, ellos toman malas decisiones que repercuten finalmente en las personas que están más abajo. Así que, mis queridos hermanos, cuán importante es tomar decisiones basadas en la palabra y tener una relación correcta con Dios. Usted debe saber que desobedecer la palabra de Dios trae consecuencias, como las trajo para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. Israel, ¿cierto?, se caracterizó por ser un pueblo, ¿cierto?, desobediente. No quiso obedecer la ley de Dios, no quiso obedecer los profetas. Finalmente, ¿esto qué trajo como consecuencia? Que los asirios, ¿cierto?, los llevaran deportados y lo esparcieran por todos aquellos lugares en diferentes naciones. El pueblo de Judá aguantó un tiempo más, pero ya en el año 586 finalmente también fue llevado cautivo a Babilonia, donde tuvo que estar 70 años como parte de la disciplina de Dios para su vida. Algunos creyentes hoy en día dicen Dios no disciplina, dicen Dios no castiga porque Dios es bueno. Y esos creyentes, ¿cierto?, me parece que no han leído la Biblia en forma completa y de una forma objetiva. Porque nosotros vemos la disciplina de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La disciplina, mi hermano, de parte de Dios, la corrección del pecado de parte de Dios para con el hombre es un acto de amor. Dios no disciplina porque se deleita en destruir al hombre. Dios no disciplina para que al hombre le vaya mal y Dios quiere lo peor para ellos. No, mi hermano. La disciplina, vista desde el punto de vista de Dios, es un acto correctivo que provoca en el hombre un arrepentimiento genuino para alinearse al propósito del Señor. Ustedes, mis queridos hermanos, son padres. Ustedes tienen hijos. Cuando ustedes corrigen a sus hijos, ¿por qué los corrigen? Porque quieren lo mejor para ellos. Que ellos sean personas de bien en la sociedad, que ellos caminen por el camino recto, que sean hombres íntegros, mujeres, señoritas de bien en este mundo. Y cuando ellos se comportan mal, usted los va a corregir. Y obviamente, ¿cierto?, así como usted los corrige a sus hijos, primero con una palabra, con un consejo, después quizá usted le puede poner prohibiciones y finalmente, ¿cierto?, como medida extrema usted le puede dar una disciplina quizás. Dios también es de la misma forma. No es que tampoco usted, mi querido hermano, se equivoque y como decían antes la iglesia antigua, Dios te va a colocar la mano, ¿cierto?, y te va a pulverizar poco menos. No, mi hermano. Dios primero nos habla una, otra vez. Nos habla por diferentes medios, la palabra, la enseñanza, las predicaciones, el consejo de un hermano. Querido hermano, Dios muchas veces utiliza aún las piedras, personas inconversas, para poder hablarnos y llamar nuestra atención. Pero finalmente, cuando ya no queremos entender, tenemos que vivir las consecuencias, ¿cierto?, que muchas veces nuestras propias malas decisiones provocan en nuestra vida. Usted debe saber que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra ganancia y Dios bendice al que pone por obra sus consejos. Imagínese, mis queridos hermanos, si usted tiene un hijo que es obediente, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los hijos obedientes? El papá lo premia, ¿cierto? Le da más responsabilidad, le da confianza, ¿cierto? Lo puede mandar a delegar tareas sabiendo que su hijo va a responder y le va a hacer caso en lo que su padre le pide. Pero si usted tiene un hijo que es rebelde, que es contumaz, un hijo que no le hace caso, que es porfiado, testarudo, llevado de esa idea, el padre lamentablemente no puede depositar confianza en aquellos hijos. Lo mismo pasa con Dios. Mientras mayor sea nuestra fidelidad al Señor, Dios más responsabilidad, Dios más va a poder usar nuestra vida, ¿ya? Y Dios, mis queridos hermanos, quiere usar su vida, pero Dios necesita de usted fidelidad. Que usted se comprometa con Él, que se comprometa con su palabra, que se comprometa con su reino y que se niegue, mis queridos hermanos, a su carnalidad, que se niegue a su humanidad, que se niegue, ¿cierto?, a su yo y pueda tomar la cruz de Cristo, dejar la comodidad a un lado, dejar la flojera a otro lado, ¿cierto? Y tomar esa cruz y seguir el camino del discipulado, el camino de la obediencia al Señor. En la obediencia a Dios, mis queridos hermanos, está nuestra ganancia. En obedecer al Señor, como dijimos, está la bendición de Dios. Una visión panorámica, mis queridos hermanos, de estos capítulos de Isaías
dicen así, del capítulo 13 al 17, Isaías, ¿cierto?, contiene profecías de juicio contra las naciones vecinas. Esto nos habla, mis queridos hermanos, de que Dios es el Dios de Israel, pero Dios también es el Dios del universo. Dios es el Dios de todo el mundo, ¿ya? Y a pesar de que Dios tenía un trato especial con el pueblo, la nación de Israel, Dios también estaba preocupado de lo que hacían las naciones vecinas. De hecho, mis queridos hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel, formó al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que Israel fuera testigo de la ley de Dios, del Dios de Israel, a las demás naciones. Israel nunca entendió ese objetivo como nación. Ellos pensaban de que la bendición era para ellos, de que su tierra solamente era bendita, de que la ley de Dios era para ellos solamente. Y ellos se perdieron el trabajo misionero que Dios le había dado a la nación de Israel, de ser una bendición para las otras naciones. De hecho, dice la palabra de Dios también en el Pentateuco, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia, de que ¿qué otro pueblo había en la tierra que tuviera leyes tan gloriosas, maravillosas como la nación de Israel? Y que ellos, al guardar estas leyes, iba a llamar la atención de las otras naciones y iba a provocar en ellos una curiosidad por conocer al Dios de Israel. Pero Israel perdió su enfoque misionero. Pero Dios retomó ese enfoque, adivinen con quién, con su iglesia. Entonces, mi hermano, la iglesia en este tiempo cumple el papel de testificar al mundo, porque Cristo nos dijo, vayan y prediquen a toda criatura, a toda la humanidad, ¿cierto?, a todas las naciones, que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Dios ahora está trabajando con la iglesia el ministerio de la reconciliación. Ahora Dios, por medio de su iglesia, llama al mundo a reconciliarse con Él. Israel se farrió esa oportunidad. Ahora Dios está trabajando con su iglesia. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiere usar su vida para ser un portador de la palabra del Señor, para ser un hombre, una mujer preparado, capacitado en la palabra, instruido en la palabra, para llevar a otros a los pies de Jesucristo, a que se reconcilien con el Señor. Las naciones a las cuales, ¿cierto?, el profeta Isaías dio su profecía, ¿cierto?, fue a la nación de Babilonia, a Siria, a los filisteos, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia. Fueron diferentes naciones que quedan, ¿cierto?, ahí en el Medio Oriente. Esto nos habla, mis queridos hermanos, de que Dios quiere tratar con cada nación en especial. Dios quiere tratar con ellos. Y cuando analizamos la Biblia y vemos la palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos podemos encontrar con sorpresas como cuáles. Como que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey, ¿cierto?, que llevó cautivo al pueblo de Israel, en su orgullo, en su vanidad, pensando que era el hombre más grande, ¿cierto?, de aquel tiempo y que tenía el imperio, un día Dios decidió hacer un trato con su vida y lo humilló, dice, desde lo más alto hasta lo más bajo. Perdió su conciencia, perdió, ¿cierto?, el entendimiento. Dice que anduvo la Biblia como un animal, vagando, hasta que él reconoció que solamente Dios es el soberano sobre los reyes sobre el reino de los hombres y sobre todos los reyes de la tierra. Y dice que Nabucodonosor, cuando reconoce al Señor, su entendimiento le fue devuelto. Volvió a su trono, pero ya su vida no siguió siendo la misma. Él ahora, después, antes, ¿cierto?, de terminar su reinado, da testimonio que debían honrar al Dios de Daniel, porque ese era el verdadero Dios. Y acá nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, un gentil, un no judío, un babilónico que era rey, una persona con alta autoridad, convirtiéndose al Señor. Otro caso nosotros en la Biblia lo tenemos en cuál. Usted recordará la historia, ¿cierto?, de que había una vez una criada, ¿cierto?, que era esclava en la casa de un general sirio, ¿cierto?, Naamán. Y dice la Biblia de que este general era un hombre que de alto cargo también en el gobierno, pero sufría una enfermedad, era un hombre leproso, ¿ya? A pesar que ganaba las batallas para su rey, él sufría de esta condición. Y en su casa tenía una esclava judía. Y esta muchacha un día va y le habla del Dios de Israel. Le habla del Dios que podía sanar, del Dios que podía cambiar su realidad. Y le dice, mira, sabes que ahí en Israel hay un profeta. Ahí en Israel, ¿cierto?, hay un hombre que puede tocar tu vida, que puede sanar tu vida. Y dice la palabra de que este general, ¿cierto?, sirio, decidió ir allí.
se encontró con el profeta Eliseo. Y Dios hizo una obra, ¿cierto?, en la vida de este general, y no pertenecía al pueblo, ¿cierto?, de Israel, sino que era una persona gentil. Entonces, mis queridos hermanos, el Dios en su palabra quiere tener un trato general con toda la humanidad. El plan de salvación del Señor es para todos los hombres. El plan de salvación, mi hermano, incluye a los ricos, a los pobres, incluye a los sanos, a los enfermos, incluye a los niños y incluye también a los ancianos. El plan de salvación de Dios es para toda la humanidad. Mis queridos hermanos, y esto es lo que nosotros debemos compartir al mundo, de que tenemos un Dios que hoy por medio de su iglesia quiere testificar a todos los hombres que es necesario reconciliarse con Dios, porque viene un día, mis queridos hermanos, donde ya este sistema se va a acabar, donde el mundo va a perecer, donde un día vamos a partir de este escenario de la vida, vendrá la tribulación, vendrán los juicios de Dios sobre esta humanidad. ¿Y qué es lo que sucederá ahí? Que aquel que no tenga una relación correcta con Jesucristo, aquel que no conozca a Jesucristo realmente como su Señor y Salvador, va a pasar una eternidad sin el Señor. Y dice la palabra que después de eso ya no habrá más oportunidad, sino será un lugar de llanto, de dolor, de tristeza. Y por más que la gente esté en esa condición eterna sin Dios y se arrepientan y quieran volver atrás y quieran regresar a esta vida, ya no podrán, sino que tendrán que pasar una eternidad sin el Señor. Y Dios no quiere eso, mis queridos hermanos, para la vida del hombre. Dice la palabra de Dios de que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó la condenación para el ser humano. Para el hombre, cuando Dios hizo al hombre en el principio, en el Génesis, dice la palabra de que Dios formó un paraíso, un huerto, el Edén, y ahí puso la primera pareja, para que ellos fructificaran, llenaran la tierra. Y dice la palabra de que cuando Dios miró todo eso, ¿qué es lo que dijo el Señor? Que era bueno. Dios, mis queridos hermanos, creó este mundo perfecto. Dios hizo las cosas bien. Pero ya en Génesis 3, ¿cierto?, podemos ver de que el hombre decidió rebelarse contra el Señor. Dios le había dicho, mira, de todo ustedes pueden disfrutar. Tienen un paraíso, tienen árboles, tienen campo, pueden hacer lo que quieran, puedan pasear en este lugar, pero solamente no coman de ese árbol, porque el día que de él coman, ¿cierto?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir, van a perecer. El hombre, mis queridos hermanos, en el libre albedrío que Dios le dio, en la libertad, ¿cierto?, de tomar sus propias decisiones, el hombre como la mujer decidieron desobedecer al Señor. Y hoy en día, por esa decisión que tomaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, estamos viviendo las consecuencias hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Pero cuando vino Cristo, ¿cierto?, cuando vino el Señor hace más de 2000 años, Él vino para darnos una promesa, que aquel que cree en el Señor tendrá vida eterna. Y la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, nos habla de que Dios tiene preparado ¿qué cosa para nosotros? Un cielo nuevo y una tierra nueva, en las cuales, ¿cierto?, morará la justicia. Ya no habrá llanto, no habrá dolor. Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y en ese lugar, mis queridos hermanos, vamos a poder disfrutar de una eternidad con el Señor. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esta es la promesa del Evangelio. Esta es la promesa que la palabra nos plantea. Y esta historia que nosotros vemos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Judá, Dios tenía un plan, hermano, maravilloso y precioso para ellos. Pero ellos, ¿cierto?, por su tosudez, por ser testarudos, por ser llevados de su idea, ellos decidieron, ¿cierto?, elegir sus propias decisiones. Y mis queridos hermanos, yo siempre lo digo, mira, hay decisiones en la vida que no son importantes, ¿ya? ¿Qué calcetines va a usar? Decisiones no son importantes. ¿Qué zapatos te vas a poner? Si alguien es fijado solamente se va a fijar en eso. Pero hay decisiones, mi hermano, que son muy importantes. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cierto? ¿Con qué persona te vas a casar? Son decisiones importantes porque nos llevan a un compromiso, nos llevan a un destino de vida. Pero mis queridos hermanos, hay una decisión que va a marcar la eternidad. Y la decisión es ¿qué harás de Jesucristo? ¿Cuál es tu relación personal con Cristo? Esa decisión, mi hermano, va a marcar una eternidad, un antes y un después.
Y si tú tomas la decisión correcta, mis queridos hermanos, de aceptar al Señor en tu corazón, en tu vida como Señor y Salvador, y obedecer a Dios y guardar su palabra y seguirle con fidelidad, créeme que nunca te vas a arrepentir de esa decisión. Es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Así que mis queridos hermanos, ¿cierto? Todas estas historias que nosotros vemos en la Biblia nos llevan a reflexionar en esto. La palabra, hermano, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver el contexto histórico, ¿cierto? Ver el contexto político, social, geográfico. Podemos hacer un montón de estudios, mis queridos hermanos, del Antiguo Testamento, hablar de la teología del Antiguo Testamento y cuántas cosas. Pero todo eso nos lleva a un punto. Nos lleva, ¿cierto?, a que ese primer cordero que fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, ese primer cordero, ¿cierto?, que sacrificó Abel delante del Señor, ¿cierto?, del cual Dios se agradó. Ese cordero, ¿cierto?, que sacrificó Noé cuando salió del arca. Ese cordero, ¿cierto?, pascual que sacrificó el pueblo de Israel para que la muerte no pasara con ellos. Todo eso, mi hermano, era una sombra. Todo eso era una tipología. Todo eso apuntaba al verdadero Cordero de Dios en el Nuevo Testamento, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento debemos mirarlo y leerlo, mis queridos hermanos, no simplemente como un libro de historia, no simplemente como el libro de los judíos. Debemos leerlo, mi hermano, con los lentes del Evangelio. Yo le invito, mi hermano, que en cada página que usted lee el Antiguo Testamento, fíjese, mi hermano, en el contexto histórico, político, social, religioso. Mire cuántos dioses adoraban la gente en el Antiguo Testamento, las otras naciones y todo. Pero póngase siempre los lentes del Evangelio y trate de mirar qué palabra en el Antiguo Testamento Dios me dice a mí hoy que debo obedecer. Qué palabra Dios me dice en el Antiguo Testamento que la iglesia debe cumplir el día de hoy. Amén. El motivo, mi hermano, de estas profecías es por los pecados que éstas cometían y consentían, ¿cierto?, dentro de sus naciones. Y hoy en día, mis queridos hermanos, vemos la misma situación. Hoy en día vemos la misma situación, vemos gobiernos corruptos, vemos personas, ¿cierto?, en el gobierno que muchas veces legislan no con lo que fue formado la política. La política, mis queridos hermanos, ¿cierto?, de los gobiernos fue ¿para qué? Para buscar el bien común. Pero vemos muchas veces personas que están en autoridad y en vez de ser servidores, ¿cierto?, para la gente que tienen a su cargo, muchos abusan de su poder, abusan de su autoridad, premian, ¿cierto?, a los que les caen bien, castigan a los que les caen mal. Y vemos mucha corrupción en estos ámbitos. Pero créame de que Dios, si nosotros lo miramos, Dios también lo ve. Y un día Dios, hermano, va a juzgar con justicia. Un día Dios le va a pedir cuenta a los reyes y a los príncipes de la tierra. ¿Qué hiciste con los recursos que yo puse en tus manos? ¿Qué hicieron, cierto, con las oportunidades que yo te di para servir a la humanidad? Dios un día va a pedir cuenta, mi hermano. Y es por eso que también la Biblia nos pide a nosotros como creyentes, oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestros gobernantes. Mis queridos hermanos, mira, quizás las autoridades que gobiernan actualmente no son de nuestro gusto personal, ¿ya? Pero nuestro deber es orar por ellos, sean de nuestro gusto personal o no. Pero también, mis queridos hermanos, viene la otra parte, que a la hora de elegir a nuestras autoridades, nosotros debemos pedirle la sabiduría a Dios, porque para elegir y votar por gente que nos gobierne a lo más que la palabra de Dios nos pide, ¿ya? Porque nuestro voto, ¿cierto?, tiene un poder también. Y si nosotros votamos mal, el día de mañana no tenemos, ¿cierto?, de qué quejarnos. Pero nosotros siempre pidámosle la sabiduría y la dirección. Yo no le voy a decir, vote por la derecha, no le voy a decir, vote por la izquierda. Yo le voy a decir, vote de acuerdo a la política del reino. Vea lo que dice la palabra de Dios sobre temas específicos y vote de acuerdo a la política del reino, a la política del Espíritu Santo para la nación. Amén. Sigamos adelante. La situación de Judá era difícil, pero Dios prometía cuidar y bendecir a los que confiaran en Él y fueran fieles a su ley. Mis queridos hermanos, Dios siempre va a cuidar de los suyos. Y como siempre nosotros decimos, mira, Dios no te promete casas, ni prosperidad, ni autos, ni una vida de lujo. Eso no está en la palabra del Señor. Pero una cosa, hermano, yo te recuerdo el día de hoy, y es una promesa de parte del Señor: el pan,
el agua a los hijos de Dios, a los que sirven al Señor, jamás les va a faltar en su mesa. Dios no te promete, hermano, riquezas, porque el evangelio no se trata de eso. Usted quiere, ¿cierto?, tener riqueza, sea fiel al Señor. En el cielo vamos a caminar por calles de oro, por mar de cristal, vamos a tener una mansión celestial para deleitarnos en la eternidad. En esta vida, mis queridos hermanos, quizás vamos a tener que pasar muchas penumbres, muchas penurias, sombras de caminos, ¿cierto?, de valle de muerte, dijo el salmista. Pero una cosa sé, de que Dios a sus hijos los cuidará. Y si usted pone su fe y su confianza en el Señor, Dios va a cuidar de usted. Amén. Isaías 24 al 27 se le conoce como el pequeño apocalipsis de Isaías. ¿Ya? Él ve acá visiones futuras, ve un juicio, ve que el sol se oscurecerá y la luna, ¿cierto?, no dará su resplandor. Ve también un cántico nuevo, ¿cierto?, donde aquellos que van a entrar y se van a gozar, ¿cierto?, en un lugar que Dios tiene preparado para sus escogidos. Por eso se le conoce como el Apocalipsis de Isaías. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento encontramos la misma temática. Un pueblo redimido por la sangre del Cordero, un pueblo que fue fiel, un pueblo que se goza en la eternidad con el Señor. Amén. Todo esto nos lleva a entender que Dios no solo gobierna sobre el pueblo de Israel, sino sobre el mundo entero. Y su voluntad se cumplirá en cada nación. Algunos, ¿cierto?, puede decir, bueno, ¿y cómo es que Dios gobierna sobre toda la humanidad? ¿Y por qué suceden cosas malas? ¿Ya? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Mi hermano, hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad, ¿cierto?, absoluta del Señor. Y Dios muchas veces permite, ¿cierto?, que el hombre ejerza su libre albedrío en contra de la voluntad absoluta que Él tiene. Pero créame que Dios un día va a pedirle cuenta a todos los hombres. Y no podemos culpar, hermano, a Dios de los actos que cometemos nosotros los hombres. No podemos echarle la culpa al Señor de los malos actos que nosotros cometemos. En algunas ocasiones, mi hermano, Dios interviene en forma soberana porque tiene otro propósito. En algunas situaciones Dios permite que pasemos por el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque en esas ocasiones Dios también tiene un objetivo, un propósito que cumplir con nuestra vida, aunque no lo entendamos en el momento. Quizás, mis queridos hermanos, las experiencias dolorosas de la vida que a ti te ha tocado vivir o que te van a tocar vivir, ¿son para qué? Para que el día de mañana tú seas un instrumento de Dios para contar tu testimonio a otro y decirle, mira, esta es mi vida, por esto pasé yo, esta es mi situación, pero puse mi confianza en el Señor. Él me enseñó a amar, a perdonar, Él me enseñó a servirle, y ahora yo te puedo decir que en Cristo tengo una vida en abundancia. Pero mucha gente le echa la culpa al Señor, y esto es porque no entienden a Dios, no entienden, ¿cierto?, la libertad que Dios también le dio al ser humano para tomar sus decisiones. Pero mis queridos hermanos, después de esta vida, dice la palabra, viene el juicio de inmediato. Y si nosotros estamos alineados con el Señor, somos salvos. Si nosotros no estamos alineados, vamos directo, ¿cierto?, a la condenación. Sigamos. En estos capítulos encontramos también palabras de alegría para los que se arrepienten y declaran su propósito de ser fieles al Señor. Así que, mis queridos hermanos, ¿cierto?, no todo es juicio en la Biblia. Hay algunos predicadores igual que le encanta hablar del juicio, ¿cierto? Yo no quiero que usted se lleve esa impresión de mí tampoco, ¿ya? Quizás, como dijo una vez un predicador, ¿cierto?, hablamos del infierno porque es necesario tocar el tema. Pero uno, ¿cierto?, si fuera por uno hablaría solamente del plan de salvación, de lo que Cristo hizo y todo. Pero cuando vemos el ministerio de Jesús, también Jesús advirtió sobre estos temas. Porque es necesario, mi hermano, tener un conocimiento no parcial de la Biblia, un conocimiento completo de todo lo que la Biblia enseña en todo ámbito y aspecto para la vida del hombre. Y la eternidad es un aspecto que el Señor enseñó por medio de parábolas, por medio de enseñanza. ¿Recuerda usted, cierto, la historia del rico y Lázaro? Dice la palabra de que había, cierto, un hombre rico que hacía banquete, comía con esplendidez. Pero había un mendigo, ¿cierto?, que no tenía casi para vivir, que se alimentaba, ¿cierto?, de lo que le podían dar. Ambos fallecen un día, ambos parten de este escenario. Uno va a la condenación, el rico, el otro va a la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor también enseñó sobre estos aspectos.
¿ya? Y es necesario que nosotros lo entendamos. No nos vamos a pasar la vida predicando de esto, pero es necesario tener también un conocimiento sobre estas verdades. Bien, veamos lo que dice la palabra. El juicio de Dios sobre el mundo. Isaías 24, del versículo 1 al 4, dice así. Isaías dijo: Dios va a convertir la tierra en un desierto. Todos sus habitantes se dispersarán. A todos les pasará lo mismo, al sacerdote y al pueblo, a los amos y a los esclavos, al que compra y al que vende, al que presta y al que pide prestado, al rico y al pobre. La tierra quedará totalmente arruinada. El Dios de Israel ha jurado que así lo hará. La tierra se ha secado y marchitado. La gente más poderosa se ha quedado sin fuerzas. Isaías dijo, ¿cierto?, por medio de una profecía, la tierra se va a convertir en un desierto. Todos sus habitantes se dispersarán. Cuando Dios, mis queridos hermanos, ejecuta, ¿cierto?, un juicio, una disciplina, en el Antiguo Testamento nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Dios puede enviar una sequía, Dios puede enviar, ¿cierto?, una pestilencia, Dios puede enviar guerras, puede permitir guerras que aflijan, ¿cierto?, al pueblo. Entonces nosotros ahí vemos, ¿cierto?, vemos cómo Dios puede ejecutar la disciplina cuando hay pecado. Dios puede permitir que lideren personas, ¿cierto?, que son malos gobernantes, y que eso puede permitir la disciplina de Dios al pueblo cuando hay pecado. Por ejemplo, dice la palabra de que el pueblo de Israel anhelaba ser como las otras naciones. Y ellos pidieron a Saúl, ¿cierto? Y bueno, Dios dijo, ¿quieren un rey? Les pongo a Saúl. Pero Saúl no fue un rey, ¿cierto?, que se caracterizó por ser el mejor rey. Fue un rey que descuidó el arca, fue un rey que no llevó al pueblo a la adoración, fue un rey, ¿cierto?, que persiguió a personas que no eran de su gusto personal, ¿cierto?, a David. Saúl fue un rey, ¿cierto?, que no hizo un gobierno conforme al corazón del Señor. Fue un rey que terminó buscando la hechicería, la idolatría, ¿cierto?, preguntando a los adivinos, y terminó suicidándose, dice la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, de repente Dios puede permitir, ¿cierto?, como un acto de disciplina, que gobiernen personas que muchas veces no son los más idóneos. Pero Dios también, ¿cierto?, coloca, dice la palabra, reyes conforme al corazón del Señor, como lo fue David, como lo fue el rey Ezequías, como lo fue el rey Josías, ¿cierto? Y algunos reyes que se caracterizaron por hacer buenos gobiernos, ¿ya? Me gustaría, mi hermano, que fuéramos a Deuteronomio capítulo 28, amén. Deuteronomio 28, en el versículo 15, dice así en adelante: consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Fuerte, hermano, fuerte, ¿cierto? Las consecuencias de la desobediencia. Y sigue la palabra, hermano, porque este es un capítulo bastante largo que nos habla sobre todas las consecuencias de desobedecer a Dios. Versículo 20 dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, enfermedades, mi hermano, tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, consecuencias naturales vemos ahora, con sequía, con calamidades repentinas, terremotos, situaciones así, torbellinos, con añublo y pérdida, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, es decir, no habría lluvia, no habría cultivo, no habría
habrían sequías, mis queridos hermanos. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Es decir, vamos a trabajar mucho, sembrar mucho y no vamos a ver el fruto de nuestro trabajo, ¿ya? Fue lo mismo, hermano, que Dios le dijo a Adán. Cuando ellos pecaron, una de las consecuencias fue, ¿cierto?, que el hombre con dolor comería, ¿cierto?, el pan de la tierra. Pero ¿qué pasaría? La tierra produciría cardos y espinos. Entonces sería un trabajo sacrificado para ganarse la vida. Una tierra bendecida por Dios en su inicio, ahora caía bajo maldición y sería mucho más complejo, ¿cierto?, para el hombre poder subsistir. Dará Jehová por lluvia, tierra, polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Imagínense, mi hermano, ahí está todo el capítulo, ¿cierto? Un capítulo bastante largo, tiene 68 versículos para que después usted lo pueda leer. Entonces, mi hermano, esas son las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahora, si usted, por ejemplo, quiere la bendición del Señor, lea el capítulo 28, versículo 1 al 14. Y ahí dice, ¿cierto?, que por obedecer a Dios, Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Dios no obliga a nadie, pero Dios pone dos caminos frente al hombre. Y Jesús lo dijo, ¿cierto? Está la puerta ancha, está la puerta estrecha. Usted escoge por dónde va a caminar, pero las consecuencias usted mismo las va a ver también al final del camino. Amén. Bien, veamos Proverbios, mis queridos hermanos, para que este punto quede claro también. Proverbios capítulo 3. Amén. Vamos a buscar. Proverbios 3, versículo 12. Amén. Proverbios 3, 12. Dice así la palabra del Señor: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová a quien disciplina, al que ama. Uno puede decir, bueno, pero mis queridos hermanos, ¿y Dios? ¿Entonces Dios solamente disciplina a sus hijos? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo podemos responder a eso? Bueno, dice la palabra del Señor en Juan 3:16. De tal manera amó Dios a este mundo. Es decir, mi hermano, Dios ama a la humanidad, pero el tema es que Dios no comparte el estilo y la forma de vida que vive la gente. Y Dios también, hermano, así como trata con nosotros de una forma especial, Dios también va a tratar, ¿cierto?, con el vecino que no le conoce. Dios también va a tratar con la persona, ¿cierto?, que no tiene idea del Señor o que no quiere servir al Señor. Dios igual le va a permitir vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Dios también, mis queridos hermanos, puede permitir en la vida de ellos situaciones extremas que lo lleven a reconciliarse con el Señor. Mis queridos hermanos, Dios puede, ¿cierto?, permitir una enfermedad. Dios puede permitir un juicio en la vida de ellos. Dios puede permitirles perder sus posesiones materiales. Dios puede permitir muchas situaciones que provoquen un clic en la vida de la persona para decir, realmente yo necesito al Señor. Mis queridos hermanos, porque el plan de salvación, si Dios, ¿cierto?, quiere salvar a una persona en su propósito, en su plan, porque Dios tiene un propósito que quizás nadie entiende ni conoce, sino solamente Él, Dios va a tratar con esa vida, con esa persona, hasta que esa persona se convierta. Mis queridos hermanos, yo soy un testimonio de esto. Yo era imposible que estuviera una vez en la iglesia. Era imposible para mí servir al Señor. Era algo imposible, mi hermano, estar en una iglesia. Yo no compartía el evangelio. Pero gracias a ¿qué? A las oraciones de mi madre, gracias a la predicación de ella, Dios se empecinó con mi vida y me llevó a un punto donde tenía que reconocer al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, Dios también puede obrar de esa forma. ¿Cuántas veces nos vemos, cierto, que una persona en medio de la enfermedad, en un hospital, en una sala de hospital, llega alguien a predicarle y se convierte al Señor? Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces vemos que una persona al perderlo todo, no tener nada para comer en la mesa, de repente llega, cierto, un cristiano con una bendición y le dice, mira, te lo trae el Señor esto, y esa persona después se acerca a Dios? Entonces, mis queridos hermanos, este es el Dios que obra en la vida del hombre, de la mujer, en la vida de toda la humanidad. El Salmo capítulo 32, mis queridos hermanos. Después usted lo puede leer, ¿cierto? Este es un salmo de arrepentimiento que hizo el rey David.
cuando él había cometido pecado, cuando él había errado, ¿cierto? El rey David escribió este salmo cuando fue confrontado por el profeta. Porque la idea, mi hermano, es que cuando la palabra nos confronte, provoque algo en nosotros, ¿ya? No simplemente decir, sí, yo sé que estoy mal en esto, yo sé que tengo que cambiar esto, yo sé que este es mi pecado, ¿cierto? Pero bueno, algún día lo dejaré. No, la idea, mi hermano, es que la palabra provoque un cambio en nosotros. Y cuando dice la palabra de que David había cometido su pecado y pensaba de que estaba todo oculto, ¿cierto? Fue Natán y le contó una linda parábola, ¿cierto? Y David se indignó, ¿cierto?, al ver la situación y dijo, ese hombre, ¿cierto?, merece la muerte, merece ser castigado. Y Natán le dijo, y ese hombre eres tú, le dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? David se arrepiente profundamente y escribe un salmo de perdón al Señor. Y David dice, mientras callé mis huesos se envejecieron, mi gemir era de día y de noche. Hasta que confesé mi pecado, lo declaré, me puse a cuentas con el Señor y Dios me dio la bendición. Entonces, mis queridos hermanos, el proceso, ¿cierto?, la disciplina de Dios es para buscar precisamente esto, buscar un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Amén, sigamos. A todos les pasará lo mismo, al sacerdote y al pueblo, a los amos y a los esclavos, al que compra y al que vende, al que presta y al que pide prestado, al rico y al pobre. Los sacerdotes, mi hermano, ¿cierto?, en la nación de Israel, los judíos, ellos eran los encargados ¿de qué? De llevar la palabra de Dios al pueblo, pero ellos habían fallado en el ministerio que Dios les entregó. Si traemos esta palabra para nuestro tiempo el día de hoy, mi hermano, nosotros los pastores, ¿cierto?, los líderes de la iglesia somos los encargados de poder llevar la palabra del Señor a la congregación, a los hermanos, a las hermanas. Y nosotros no podemos fallar en este trabajo, no podemos dejar de predicar la palabra con fidelidad. Por más, mis queridos hermanos, que de repente la palabra pueda quizá incomodarnos un poquito, o la palabra, ¿cierto?, pueda ser media dura en algunos aspectos, o la palabra, ¿cierto?, pueda hasta algunos molestarles, ¿cierto? Nuestra tarea como pastores, predicadores y maestros es predicar con fidelidad el evangelio. La verdad, hermano, hace dos cosas. La verdad salva y la verdad incomoda. Pero la verdad, ¿cierto?, nos hace libres. Amén. Entonces, para predicar la verdad, para enseñar la verdad, mi hermano, tampoco hay que ser grosero, ¿cierto? No hay que insultar a la persona, no es necesario eso. Pero uno tiene que explicar la verdad, la razón, el por qué. ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios demanda esto? Y darse el tiempo de enseñar la palabra. Los sacerdotes fallaron en esta tarea. ¿Cuál fue la consecuencia? La nación de Judá, ¿cierto?, fue llevado cautivo a Babilonia 70 años. Dios trató con su pecado cuando ellos ya volvieron libres de la idolatría, mi hermano. Y como que aparentemente cuando ellos volvieron con Esdras, Nehemías, usted habrá leído esos libros, ¿cierto? Aparentemente hubo un avivamiento, reedificaron los muros, levantaron el altar, pudieron construir, ¿cierto?, reconstruir el templo, empezar a reconstruirlo. Pero ya en los tiempos de Cristo, nuevamente habían caído en una religiosidad. Los mandamientos de Dios lo habían echado a un lado y habían puesto por sobre la palabra, habían puesto los mandamientos de hombres, ¿cierto?, enseñanza y tradiciones. Entonces ya en el tiempo de Cristo era necesario una reforma. Era necesario, ¿cierto?, llamar al pueblo al arrepentimiento. Dios usó a Juan el Bautista para preparar el camino. Después Cristo predicó, después la iglesia. Esta misma historia, hermano, nosotros la vemos en la historia del cristianismo. Cuando el Señor plantó su iglesia, ¿cierto?, cuando se inaugura la iglesia en el día de Pentecostés, mi hermano, la iglesia empieza a crecer, empieza a predicarse el evangelio a pesar de haber persecuciones. La iglesia se expandía, se multiplicaba, pero allá por el año 300 y algo, ¿cierto?, el emperador Constantino decide unir la iglesia con el Estado. Y desde ese tiempo en adelante, hasta el año 1500 y algo, ¿cierto?, la iglesia cae en una profunda muerte espiritual. En una profunda muerte espiritual, mis queridos hermanos. Y ya para ese tiempo, en el 1500 y algo, ¿cierto?, habían sacramentos, habían cuantas cosas, ¿cierto?, que Dios no había pedido nunca en su palabra. Pero Dios estaba abriendo el entendimiento de algunos que estaban leyendo la Biblia, empezaron a leer la Biblia. Y ahí se levantan, ¿cierto?, personas como John Hus, como Martín Lutero, ¿cierto?, Juan Calvino y cuantos otros reformadores que dicen, es necesario volver a la palabra, es necesario volver a lo que dice la Escritura, es necesario dejar, ¿cierto?, los dogmas, las tradiciones, la enseñanza de los hombres a un lado y es necesario volver a la Biblia. Y ahí nace la reforma, mis queridos hermanos. Ahora la pregunta que debemos hacernos,
del año 1500 y algo, que fue la reforma con Martín Lutero. ¿Usted cree de que es necesaria una reforma en el día de hoy en la iglesia? ¿Usted piensa de que es necesario que la iglesia de este tiempo podamos volver a la palabra? Mis queridos hermanos, basta solamente con ver un poco de internet. ¿Cuántas cosas se están haciendo? ¿Cuántos evangelios se están predicando? ¿Cuántas falsas doctrinas están saliendo día tras día? ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo no estudia la Biblia, ha dejado a un lado la palabra. Ya, la iglesia de este tiempo, mi hermano, tiene pastores neófitos enseñando la palabra. Pastores que son indoctos, que no leen la Biblia, que no estudian. La iglesia de este tiempo, mi hermano, sale corriente nueva, ¿cierto? Ahí la toman. ¿Cierto? Moda nueva que sale, mi hermano, la iglesia la toma, ¿cierto? De repente va a salir la moda, todos tírense de cabeza del puente, ahí van a ir todos a tirarse de cabeza del puente. Mis queridos hermanos, necesitamos en este tiempo estudiar la Biblia y hacer las cosas como Dios nos pide si queremos ver la bendición de Dios. Sigamos. La tierra quedará totalmente arruinada. El Dios de Israel ha jurado y así Él lo hará. Era parte, hermano, de la guerra, ¿cierto? Cuando iban a conquistar un pueblo, que muchas veces la guerra, hermano, era muy cruenta. Habían hambrunas. Porque cuando iban a tomar una ciudad, mi hermano, la sitiaban la ciudad. La sitiaban por meses, por años. Entonces, claro, los primeros días había abundancia de comida. Pero después, mi hermano, no quedaba nada. No quedaba nada. Era tal el hambre, mis queridos hermanos, usted puede estudiar la palabra. Era tal el hambre que en algunas ocasiones el pueblo de Israel cometió canibalismo. Comieron a los niños, mi hermano. Era tanta el hambre que había. Y una vez le compartí esto a una hermana y decía, no, pero es que ¿cómo eso va a estar en la Biblia? Sí, y le mostré el texto bíblico. Era tanta el hambre que en una oportunidad, ¿cierto?, se comieron los niños. ¿Ya? Hermano, y cuando los pueblos asediaban la ciudad y las tomaban después, ¿cierto?, mataban a los ancianos, mataban a los niños, a los bebés, los estrellaban contra el suelo. Hermano, imagínese, ¿todo por qué? ¿Todo por qué? Por el pecado, pero además ¿por qué? Porque la gente sin Dios, mi hermano, actúa de esa forma también. Las guerras, mis queridos hermanos, nunca fueron parte del plan de Dios. Jesús dijo, ¿cierto?, en su palabra, bienaventurados los pacificadores. Si tu enemigo te da una bofetada, pónele la mejilla. Ora por tu enemigo, ¿cierto? Ese es el plan de Dios. Ese es el original de Dios. Pero el hombre ha decidido vivir a su manera, ¿ya? Entonces, mi hermano, cuán importante es saber y entender estas cosas, ¿ya? Y no culpar a Dios de algo, ¿cierto?, que Dios no mandó, no decía, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, no debemos culpar a Dios de estas cosas, ya que si el hombre obedeciera la palabra, todo esto se evitaría. Pero por no tener, ¿cierto?, en cuenta a Dios, el hombre se deprava más y más en su pecado. Dice la palabra que el hombre, por no tener en cuenta a Dios, Dios finalmente lo dejó a una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y el hombre, ¿cierto?, en su maldad se fue hundiendo más y más y más en su pecado. Pero este es por no tener en cuenta al Señor. Sigamos. La tierra se ha secado y marchitado. La gente más poderosa se ha quedado sin fuerza. Como consecuencia del pecado, la tierra fue maldecida, ¿cierto? Génesis 3, versículo 18. Ahora los poderosos de la tierra la han explotado, contaminado. La tierra misma, dice la palabra, gime por su redención. Romanos 8, versículo 19 al 23. Dios para sus hijos sí tiene preparado, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, 1. Pero mientras estemos en este mundo habrá aflicción, habrá dolor, catástrofes, y durante el tiempo de la tribulación esto se va a aumentar, pero muchísimo más. ¿Ya? Veamos, ¿cierto?, este texto. Dice Isaías 24, 5 al 8. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldijo. La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Sigamos adelante.
adelante. Le quiero mostrar una estadística, mi hermano, acá. Algunos datos simplemente para que usted tenga conocimiento. En el año 2022, solo 3 de los 20 países seleccionados de América Latina tenían un porcentaje menor al 20% de su población bajo la línea de la pobreza. Estos países son, o los que estaban mejor económicamente en el año 2022, Jamaica, Chile, Uruguay. Países como Guatemala y Haití registraron cifras superiores al 55%, es decir, más de la mitad del país vivía en pobreza. ¿Ya? El Observatorio del Envejecimiento alertó que actualmente en Chile 8.359 personas sobre 50 años viven en situación de calle, grupo que ha aumentado 15% desde el año 2020. El mayor porcentaje se encuentra en la región de Santiago, ¿cierto?, en Valparaíso y acá en el Biobío. Ancianos que viven o que están quedando en condición de calle. Y usted me dice, mis queridos hermanos, ¿y por qué? Uno puede decir, que no ahorraron, ¿cierto? Una respuesta simplista. Ustedes pueden decir, no, es que ellos trabajaron y nunca impusieron. Mis queridos hermanos, si la gente hoy no tiene para comer, es por la dureza del corazón del hombre. En los supermercados, ¿cierto?, botan comida, hermano, que sobra. Muchas veces, hermano, hasta la contaminan la comida, ¿cierto?, para que la gente no vaya a sacar de eso. En los restaurantes, hermano, comida que sobra la botan. Mis queridos hermanos, si hoy hay gente sin comer en nuestro país, es por la dureza de nuestro corazón. Porque somos tan mezquinos, ¿cierto?, que no somos capaces de extender un pan al necesitado. Y esto no es culpa, hermano, ni del gobierno ni de nadie, es culpa nuestra muchas veces. Porque muchas veces nosotros, hermano, somos como ¿quién? Como el sacerdote, como el levita, que vemos una necesidad, pasamos de largo, ¿ya? Pero tenemos que hacer evangelio, hermano, evangelio en el camino. Ver necesidades genuinas como esta, mi hermano. Personas ancianas que necesitan que comer. Y ayudar en esos casos. Yo no le estoy diciendo con esto, dele plata, ¿cierto?, a la persona que está en la esquina, parado todo el día al joven, para que vaya a comprar más marihuana o pasta base o la droga que consuma. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, ayude a los ancianos que realmente necesitan. Que muchas veces su pensión de gracia que quizás le puede dar el gobierno no le alcanza, mi hermano, para pasar un mes. Ese es el sentido social que tenemos que tener como iglesia. Y si no hacemos estas cosas como país, si no hacemos estas cosas como iglesia, Dios, mi hermano, créame que no se va a agradar de nosotros. Si no entendemos, hermano, esta misión como hijos del Señor. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, ministró al necesitado, ayudó a las personas en necesidad, cubrió necesidades de la gente, y esa es la tarea que tiene que hacer la iglesia. Mi hermano querido, Dios no te dice como al joven rico, dalo todo a los pobres, porque eso Él se lo pidió a Él. Pero Dios te dice, mira, si te sobra un pan, dáselo al que no tiene. Si te sobra ropa, dásela para vestir al que no tiene. Si ve a un anciano en necesidad que le falta llegar a fin de mes, saca 1 kilo de harina, saca algo y llévala a su casa y bendícelo. Ese es el sentido que Dios nos quiere dar en este tiempo. Sigamos adelante, veamos otros datos. En las últimas décadas, el mundo ha logrado importantes avances relacionados con la desnutrición crónica, que se han reducido casi un 40% desde 1990. Sin embargo, todavía mueren cerca, miren mi hermano la cifra, 2.800.000 de niños al año por causa que tienen que ver con la desnutrición. Mis queridos hermanos, uno puede decir, mi hermano, esto es culpa de Dios, siendo que hay gente multimillonaria en el mundo que, hermano, tienen 2, 3, 4, 5, 6, 10 casas, mi hermano, para vivir. Hasta en diferentes países, mi hermano. Que mira la cantidad de plata, algunos ni siquiera saben cuánta plata tienen, ¿cierto? Porque es exorbitante las cantidades. ¿Saben por qué ocurren estas cosas, mi hermano? ¿Por qué los niños mueren de hambre a nivel mundial? Porque el hombre es tan mezquino que siempre piensa en él, en él, en él. Y cuando ve una necesidad, es incapaz de hacerlo. A mí me gustó hace mucho, salió un youtuber, un youtuber muy famoso, mi hermano,
haciendo un trabajo, mi hermano, pero estupendo. No es cristiano, mi hermano. La persona no es cristiana. Quizás no comparto yo su filosofía o los modos que él usa, ¿cierto? Porque la Biblia igual nos enseña que cuando nosotros ayudemos tiene que ser en secreto. Bueno, él ayudó en África. Él fue a construir pozos, hermano, para la aldea en África que no tenían agua. Hermano, y en un par de semanas, en un par de meses, hizo muchísimo más que lo que hacen los gobiernos, las instituciones que piden fondos, las diversas ciertas organizaciones, ONG para ayudar a los necesitados. Él solo como persona, con los recursos que él gana de su canal de YouTube, hizo muchísimo más como persona individual que lo que los gobiernos, instituciones, departamentos, ministerios del gobierno han podido hacer. Él no es cristiano, mi querido hermano. Quizás yo no comparto el método, la forma de publicar esas cosas, porque la Biblia nos dice, haz en secreto, ¿cierto?, la obra para que Dios te recompense en público. Pero realmente ese joven le dio, ¿cierto?, una gran lección a los gobiernos actuales. ¿Por qué no se solucionan, hermano, estos problemas? No se solucionan por falta de recursos, mi hermano. No se solucionan estos problemas. Estos problemas, hermano, no se solucionan. ¿Sabe por qué? Porque falta voluntad para solucionarlo. Porque estamos tan cómodos, ¿cierto?, en lo que tenemos, en lo que ganamos, que finalmente, si el de al lado pasa necesidad, no nos importa. Hermano, y ese peligro tenemos que verlo como iglesia. Y como dijo una vez un profesor de teología, ¿cierto?, en estos días estoy estudiando una materia de teología, tenemos que cuidar a la iglesia, que la iglesia no se aburguese. Usted sabe quiénes son los burgueses, ¿cierto? Los burgueses eran la clase alta, privilegiada, que tenían dinero, que tenían opulencia, ocupaban los cargos, ¿cierto?, de la sociedad para gobernar y vivían en opulencia, mientras, ¿cierto?, los plebeyos, la gente pobre, vivían en necesidad. Hermano querido, el evangelio de la prosperidad es de mentalidad burguesa. Piensa en tener, ¿cierto? En dar, pero para recibir más. No piensan en dar para cubrir la necesidad de nuestro prójimo. Hay que poner cuidado, mi hermano. Volver a la palabra. Volver a hacer lo que Cristo nos enseñó. Santiago, mi hermano. Busque Santiago. Santiago capítulo 1. ¿Usted quiere saber si tiene la religión verdadera? Busque Santiago capítulo 1, mi hermano. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. Y esto de que dice visitar a los huérfanos y a las viudas no significa para que usted vaya a tomar once a la casa de ellos y que más encima lo atiendan. Significa visite a las personas en necesidad, pero vaya con algo para cubrir su necesidad. Este es el sentido del texto. Entonces, mi querido hermano, uno puede decir también, tomando esta palabra o esta enseñanza, bueno, ¿y la iglesia qué hace? ¿Qué hace la iglesia, cierto? Mis queridos hermanos, la Biblia dice claramente que tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y estas necesidades no tiene por qué, ¿cierto?, cubrirlas o programarlas quizás un departamento de acción social. Estas necesidades tienes que cubrirlas tú cuando te encuentres con el herido en el camino, como se encontró el samaritano. No es necesario, hermano, crear, hermano, con todo el respeto, ¿cierto?, un día en un millón. No es necesario hacer eso. Un día, ¿cierto?, hacemos la gran obra social y salimos como iglesia, ¿cierto?, a impactar al mundo en lo social. No, mi hermano, un día a la vez con Cristo. Todos los días es una oportunidad para servir al Señor. Veamos otra estadística antes de terminar. Según la ONU, más de 2 millones de personas no tienen acceso a agua potable ni saneamiento básico. Mis queridos hermanos, si usted no ha salido del país de Chile, ya, dese por privilegiado en el país que usted nació. Yo he estado en Argentina, hermano, y he visto la necesidad que hay allí. Y Chile, mi hermano, está mucho más avanzado en muchas más cosas que lo que está Argentina y eso que estamos al lado.
Dese, hermano, por privilegiado de estar en esta nación, porque en otros lugares hay mucha más necesidad que la que nosotros tenemos. Usted va al policlínico y se enoja porque no lo atienden al tiro. En otros países, mi hermano, usted tiene que recorrer 5 o 6 hospitales para que recién lo atiendan. Entonces, mis queridos hermanos, analicemos estas cosas, veamos nuestra realidad. Y en lo poco que podemos tener, tratemos siempre, ¿cierto?, de mostrar el amor del Señor. Según la UNICEF, alrededor de 303 millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad, es decir, alrededor de 1 de cada 5, no asisten a la escuela en todo el mundo. No tienen derecho a la educación, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, estas son cifras que nos muestran una realidad. Esto no es culpa de Dios, mi hermano. Esto es culpa ¿de qué? De la mala administración del hombre, de la mala administración de los recursos que Dios ha puesto en la vida del hombre, y que el hombre, ¿cierto?, no ha sabido ser generoso, no ha sabido amar al prójimo, ha decidido dejar la palabra de Dios a un lado, ha decidido construir su propia torre de Babel, ¿cierto?, pensando en él, solamente en él, pensando, mis queridos hermanos, como esa persona que la palabra de Dios dice que voy a destruir mis graneros para edificar unos más grandes todavía, y más grandes, no sabiendo que el día de mañana le van a pedir su alma y a dónde va a estar. Así que, mis queridos hermanos, yo, para ir concluyendo, ¿cierto?, vamos al final. Amén. Tenía más para enseñar, pero se me acabó el tiempo, mi hermano. Para concluir, solamente le quiero decir esto. En este estudio vimos las consecuencias del pecado y el propósito de la disciplina de parte de Dios para sus hijos y el mundo. Dios a veces, mi hermano, puede permitir situaciones extremas en nuestra vida para llamar nuestra atención y para volvernos al camino. En el mundo de hoy se viven las consecuencias de las malas decisiones, las malas políticas, los malos gobiernos. Se ven todas estas decisiones. Y la gente muchas veces culpa a Dios por esto, pero no es culpa de Dios, mi hermano. ¿Ya? Y yo quiero que eso usted lo entienda y lo tenga claro. Si hay personas, hermano, acá en Chile, acá en Talcahuano, si hay personas que están pasando necesidad y no tienen para echarle a la olla, mi hermano, y usted lo sabe, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, es culpa suya, si usted lo sabe. Y usted no hace nada, y usted es indiferente y pasa como el sacerdote o el levita de largo. ¿Ya? Porque, hermano, Dios te muestra esas necesidades para que tú las cubras, para que tú muestres el amor de Jesús, para que tomes esa oportunidad de decirle: mira, no te preocupes, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, confía en el Señor. Dios tiene preparadas cosas mejores para sus hijos, que creen en Él, que se arrepientan y le sigan. Dios, hermano, tiene planes de bien, amén. Pero para poder verlos hay que alinearse a la voluntad del Señor. Así que Dios les bendiga, mi amado hermano, y este es el estudio del día de hoy. Oremos al Señor. Padre, danos, Señor, un corazón sensible, Dios mío, para que al ver la necesidad, Dios mío, no seamos indiferentes, Señor. Padre, danos un corazón de amor, Dios mío, para perdonar, Señor, a aquellos que nos ofenden, Dios mío. Señor, danos, Señor, la sabiduría, Dios mío, para administrar nuestros recursos, Señor, y poder, Dios mío, ayudar a aquellos que más necesitan, Señor. Padre, ayúdanos a reflejar tu luz en el mundo, Señor, porque tu palabra declara que al ver las buenas obras glorificarán tu nombre, Señor. Amado Dios, perdona nuestros pecados, Señor, porque muchas veces, Dios mío, vivimos las consecuencias de ellos en nuestra vida, Señor. Padre Santo, y danos, Señor, la inteligencia, la sabiduría para tomar buenas decisiones en el día de hoy y ver un fruto glorioso en el día de mañana. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.